Aunque a muchos no les gusta admitirlo, la Liga Mexicana de Béisbol se está convirtiendo en uno de los circuitos más importantes a nivel mundial, gracias a las grandes adquisiciones que temporada a temporada están llegando al circuito veraniego de nuestro país. Pero, de cara a esta temporada 2026, ¿quiénes son las verdaderas grandes incorporaciones de la LMB? Bueno, si quieres conocer la respuesta a esta pregunta, prepárate, ponte cómodo, porque ha llegado el momento de hablar de los 10 mejores refuerzos de la temporada 2026 en la Liga Mexicana de Béisbol. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Diamante Mexicano, tu proyecto de confianza para hablar de todo, absolutamente todo lo que pasa alrededor del rey de los deportes. Yo soy Carlos Alberto Valdés, que agradece el favor de tu atención y que rápidamente te quiere pedir dos cuestiones. Número 1, suscríbete al canal, es completamente gratis y ayudas a que esta comunidad crezca y podamos llegar a mucho más público. Y la segunda es todavía más fácil, deja tu me gusta, es absolutamente gratuito y nos ayudas a que este video sea más recomendado. Así que dicho lo anterior y sin más tiempo para perder, vámonos rápidamente a platicar y analizar las 10 incorporaciones más importantes de cara a la nueva campaña de la Liga Mexicana de Béisbol. Y comenzamos, señoras y señores, con uno de los equipos que mejor se han reforzado o que al menos más han aumentado su potencial de cara a esta temporada. Y es que ha llegado el momento no solamente de hablar de Caliente de Durango, sino que hablar y analizar la llegada de Odrisamer Despeigne, el pitcher cubano nacido en La Habana, que ojo, yo lo sé, estamos hablando de un gran veterano, estamos hablando de un lanzador de 39 años, y es que hay que convenir y hay que ser muy claros al mencionar que quizá los 100 mejores juegos de Odrisamer Despeigne son parte de la historia y no parte del futuro, pero bajo esa premisa inicial de que no es una incorporación en la que puedas construir un proyecto a 5 años, sino que es un añadido que a partir del día 1 tiene que aportar y tiene que convertirse en uno, si no es que en el as del picheo de la rotación de la novena duranguense, lo de Odrisamer Despeigne me parece que es fantástico y que además viene a complementar incorporaciones como la de Gabriel Noriega, como la de Manuel Orduño, la de David Villar, la de Jonathan Villar o por supuesto la de Webster Rivas o la de Reinaldo Rodríguez. Reitero, puede llegar a ser polémico, pero estamos hablando de un tipo que hizo de gran manera las cosas en invierno. Ni siquiera tenemos que irnos a hablar de lo que pasó en 2024 o en 2025 con los Leones de Yucatán. Simplemente tenemos que irnos al invierno, a la temporada que firmó con los Yaquis de Ciudad Obregón, a su participación en la Serie del Caribe, para darnos cuenta que como apuesta, como añadido, como incorporación, la llegada de Odrisamer Despeigne puede poner a Caliente de Durango directamente en la mesa de la conversación por la postemporada en la zona norte. Y ojo, que en este caso estamos hablando de un pelotero que debutó en la Serie Nacional Cubana allá por el año 2005. Nos vamos ahora a hablar del noveno puesto, señoras y señores. Y en este caso tenemos que analizar la llegada de Sebastián El Tano Elizalde al Águila de Veracruz. ¿Por qué es un gran añadido? Número 1, porque es un pelotero nacional. Número 2, porque es uno de los referentes en ofensiva y en trabajo con el bat en los últimos años
en el circuito veraniego de nuestro país y que además en el Águila, en el equipo, en la novena de Pedro Meré, puede llegar a encontrar un hueco muy interesante. ¿Por qué? Porque se puede convertir en un titular habitual, en miembro del line-up de manera recurrente de los Rojos del Águila, y a partir de ahí, con la continuidad, que sus números se puedan llegar a parecer a lo que habitualmente podemos llegar a conocer con este pelotero. Pero se parece un poco este lugar número 9 al número 10. ¿Bajo cuál premisa? Y es que desde el análisis previo a esta campaña 2026, nosotros señalábamos y mencionábamos que si alguien creció en el norte con respecto a su versión de 2025, era Caliente Durango, y lo de Odrisamer Despeigne fue el añadido que se convirtió en la estrella arriba de ese árbol. Y si alguien creció en el sur, ha sido el Águila de Veracruz, y en este caso el Tano se termina convirtiendo en algo similar, es decir, la guinda arriba de un pastel que se ha reforzado de gran manera, con nombres como Jeff Ibarra, con nombres como José Eberto Félix, como también nombres como Román Ali Solís o como Roberto Tito Valenzuela. Así que con estos añadidos, e insisto, de todos estos nombres, a mí el más interesante me parece que es el del nacido en Guaymas, Sonora. Sin lugar a dudas, el nombre de Sebastián Elizalde tenía que estar en este listado. Y de un pelotero que dejó la Sultana del Norte para llegar al puerto, nos vamos a hablar de un pelotero que hizo la trayectoria contraria, porque ha llegado el momento de hablar del nacido en Azúa, República Dominicana, y en este caso ha llegado el turno de mencionar la llegada a los Sultanes de Monterrey de Sócrates Brito, un pelotero importantísimo en el béisbol que haya pisado, que tiene experiencia en grandes ligas, en este caso de 4 años, 3 años más en el béisbol de Corea, y desde que llegó a México se convirtió en pieza fundamental, porque además en invierno en la LIDOM se convierte de manera regular en uno de esos nombres que siempre son cotizados y buscados para reforzar sea cual sea el campeón de la Liga Dominicana. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser que vaya Leones del Escogido como campeón, y de manera evidente cuenta con Sócrates Brito. En este caso, el monarca más reciente también lo buscó, y es que Brito, insisto, es una pieza fundamental en el armado de los representantes de la LIDOM, y que esto sirva como precedente para un tipo que además la temporada anterior, ¿quieren saber cuánto batió en Veracruz, que no es la plaza más idónea para el bateo? 323, es decir, son números muy destacados. Y si hay un añadido, ojo, hay nombres interesantes en Sultanes de Monterrey. Podremos hablar de los abridores de Manny Bañuelos, podríamos hablar sin mayor inconveniente de Josh Lester, pero si hay un nombre en los añadidos que a bote pronto y de cara a lo que pueda ocurrir suena interesante, sin lugar a dudas ese nombre se llama, o ese nombre es, el de Sócrates Brito. Dejamos la zona norte y nos vamos a hacer una parada a la casa de nada más y nada menos que el bicampeón de la Liga Mexicana de Béisbol. Y es que ha llegado el turno y el momento de hablar de la llegada de John Singleton a los Diablos Rojos del México. Este estadounidense de 34 años, con 5 años de experiencia en MLB, que además viene de firmar un gran invierno con los Tomateros de Culiacán, donde, ojo, terminó impulsando 30 carreras. Eso en Liga Mexicana del Pacífico es bastante. Pero además
si quieres simplemente llevar la conversación a lo que ha hecho John Singleton en Estados Unidos y sobre todo en las grandes ligas, bueno, déjame decirte que el californiano en su carrera ha remolcado más de 104 carreras, es decir, es alguien con poder, es alguien con experiencia, es alguien que sin lugar a dudas, en el momento que se fue de Diablos, dejó un hueco importante, hueco que fue bien solventado y bien resuelto, pero hueco al fin. Y su regreso no significa otra cosa más que buenas noticias para la novena de Lorenzo Bondi. Así que llega al bicampeón, llega con poder, llega con números, llega con expectativas. Vamos, llega el ex de los Houston Astros, llega John Singleton. Seguimos en el sur, pero nos vamos a una de mis ciudades favoritas. Nos vamos a la Blanca Mérida y nos vamos a uno de los parques de pelota más sensacionales y espectaculares del béisbol mexicano, porque ha llegado el momento de arribar al Kukulcán para hablar de otro que tuvo un buen invierno, de otro que participó en la Serie del Caribe y de otro dominicano, porque ha llegado el turno de hablar de Esteban Florial, el nacido en Barahona, República Dominicana, de 28 años y que tiene experiencia de 5 temporadas en grandes ligas y que además viene de jugar ya no solamente en los Caballeros Águilas de Mexicali en el invierno, donde ya lo decíamos, tuvo una buena participación porque terminó bateando para 277, es decir, números sólidos e interesantes en Mexicali, que es uno de los parques más complejos para batear de todo el territorio nacional. Ese nido, de verdad, es nido de los lanzadores y no de los bateadores. Pero en este caso además participó en la Serie del Caribe, donde su participación o su desarrollo fue de menos a más. Cierto es, pero con una temporada completa por delante y además 28 años de edad, es decir, a diferencia de lo que decíamos con otros nombres, aquí es una apuesta mucho más de futuro, sin lugar a dudas. El hueco que han dejado peloteros como Art Charles y compañía puede llegar a ser bien solventado por Esteban Florial, que en este caso, insisto, ya jugó inclusive en la KBO, ya jugó inclusive en la Liga de Corea del Sur, con lo cual suena como un añadido bastante interesante. Y dejamos de hablar de los Leones, pero ojo, nos mantenemos en la península, aunque viajamos un poco más hacia el Golfo de México, porque ha llegado el momento de hablar del principal refuerzo de los subcampeones de la zona sur la temporada anterior, los Piratas de Campeche, que se movieron en la temporada muerta para mantener a Connor Hollis, que me parece que ya es una grandísima noticia. Han esperado al niño a Félix Pérez, quien sufrió una grave lesión el año anterior, y además han traído a Addison Russell, al Nelson Barrera Romellón, que en este caso para los filibusteros puede llegar a ser esa pieza que los convierta de un One Hit Wonder, cuestión que se ganaron la temporada anterior, a mantenerlo y convertirse en un equipo protagonista que le pueda competir a los Diablos. Suena muy difícil, porque el techo de Campeche, ahí está el Nelson Barrera Romellón, precioso, espectacular, pero es un estadio pequeño, es un mercado pequeño, por más que Campeche sea una ciudad de auténtica delicia, sigue siendo un mercado pequeño, pero con nombres como Addison Russell, que para terminar pronto tiene anillo de campeón de la Serie Mundial, y es que en 2016 terminó coronándose con los Chicago Cubs,
Que ojo, habrá quien diga, se ha jugado mucha pelota entre el 2016 y el 2026. Absolutamente de acuerdo. Pero ni siquiera necesita a esa versión superlativa. Si Addison Russell se parece al que conocimos en Acereros de Monclova, ya es una gran noticia para la novena filibustera. Pero, ¿quieres saber por qué me decanto y por qué coloco tan arriba a Addison Russell? Bueno, hay que terminar muy pronto y simplemente mencionar que, a diferencia de lo que primero se había comentado, el rellamado de 24 horas ha quedado anulado y Addison Russell ha comprometido su temporada con la tropa filibustera. Llegamos a una zona muy avanzada porque en el cuarto lugar se encuentra otro dominicano. Pero ahora, por más que nos mantengamos, si no al pie, sino cerca del Golfo de México, tenemos que llegar a hablar de los Tecos de los Dos Laredos, que como siempre se han movido de gran manera en esta offseason, pero que como nombre más interesante, inclusive por encima del propio Jad Cape, yo me quedo con el nombre de Luis de los Santos, que en este caso es nacido en Bajos de Jaina, República Dominicana, tiene 27 años y cuenta con una experiencia bastante interesante en ligas menores. Es decir, no tiene una grandísima carrera en grandes ligas. Aquí no vamos a mentir. Pero este tipo llega con un background de 9 años en sucursales de equipos como los Toronto Blue Jays o como los Mets de Nueva York. Además de que en la Lidom juega para los siempre competitivos Leones del Escogido. Y si quieres otro argumento más, hay que mencionar que en ligas menores sí es un contexto controlado, sin la gran presión, lo que tú quieras y gustes. Pero 9 temporadas de carrera mantiene un 249 de porcentaje de bateo, bastante interesante. Y lo que todavía lo hace más atractivo para mencionarlo aquí en esta lista es que, reitero, estamos hablando de un pelotero de 27 años que veremos si se mantiene en Tecos o si es una de esas llegadas que son pisa y corre con el conjunto binacional. Si el cuarto lugar ya eran palabras mayores, ahora nos vamos a hablar del tercer sitio. Y tenemos que hablar del último dominicano de esta lista, porque los que siguen ya no proceden de la República Dominicana. Y en este caso se trata de Maikel Franco. Ojo, en el mano a mano nos costó bastante decantarnos de a quién poníamos arriba, Singleton o a Maikel Franco. Pero la buena noticia para los Diablos Rojos del México es que los dos forman parte de la novena bicampeona de la LMB. Y es que con Maikel Franco, ojo, estamos hablando de alguien de 33 años. Vamos, es 6 años mayor que Luis de los Santos, pero esas 9 temporadas que tiene de los Santos en ligas menores, el nacido en Azúa, República Dominicana, las tiene en Major League Baseball, donde además terminó añadiendo números tales como 467 carreras impulsadas, 130 home runs y un average de bateo de 244. Es decir, estamos hablando de un gran hombre. Estamos hablando de un añadido que llega a una posición que le hacía falta al bicampeón. Pareciera que el match se está haciendo de manera sensacional. Y es que, ¿quieres saber otra cosa?
En este caso, Maikel Franco también ya tiene experiencia de 3 campañas en el béisbol japonés. Vamos, a bote pronto. Y teniendo en cuenta que siempre hay que asumir que no todos los refuerzos van a salir de la mejor manera, lo de Maikel Franco es una grandísima incorporación para la novena de Lorenzo Bondi. Y señoras y señores, llegamos al segundo puesto y en este caso hay que hablar de Wilmer Flores, quien parecía que iba a ser absolutamente la bomba de este mercado, de esta ventana, de esta off-season, porque el nacido en Valencia, Venezuela, de 34 años, tiene una experiencia de 13 campañas en Major League Baseball. Repito, 34 años, no es ningún joven, pero tener 13 años de experiencia a los 34 años son números formidables, porque además hay que sumarle 169 cuadrangulares de por vida y 1,107 hits conectados en el Big Show. Más que todavía la temporada anterior, ojo, terminó remolcando 71 carreras con los San Francisco Giants. Un total de 125 juegos y 101 hits conectados. ¿Quieres otro dato estridente y llamativo? ¿Sabes cuántas carreras impulsó en su carrera en Grandes Ligas el venezolano? 603. Estamos hablando de una auténtica bomba, pero ni siquiera le alcanza para ser la máxima bomba de esta temporada. Y es que, señoras y señores, está la miniatura. Tú ya sabías que iba a ser el número 1, pero hay que destacar que en el primer sitio otra vez aparece un pelotero de los Toros de Tijuana, un refuerzo de la novena de la frontera noroeste de nuestro país. Y es que ha llegado el turno y el momento de hablar de Justin Turner. Vamos, de cara a esta temporada 2026, realeza del béisbol mexicano. ¿No me crees? Bueno, anillo de Serie Mundial en 2020 con los Dodgers de Los Ángeles, jugador más valioso de una final de la Liga Americana en 2017. Además, hay que voltear a ver los números de un tipo que impulsó 832 carreras de por vida en Major League Baseball, que tiene 17 temporadas de experiencia en el Big Show. Ya jugar un solo compromiso me parece que es fantástico. Es hiper mega respetable. Y este tipo jugó 17 temporadas. Vamos, tiene 41 años. A final de este 2026 va a cumplir 42. Pero aún así, estamos hablando de alguien que la temporada anterior tuvo actividad en las Grandes Ligas y que en este caso, de por vida, ha jugado 1,758 juegos. Y la temporada anterior, si es que te están mareando estos números de por vida de Justin Turner, que ojo, te deberían estar mareando porque son una auténtica locura, hay que tener en cuenta que la campaña anterior remolcó 18 carreras, números muy buenos para alguien de más de 40 años, terminó jugando 80 juegos y terminó conectando 37 hits, con lo cual firmó un más que respetable 219 en su porcentaje de bateo. Señoras y señores, tú lo sabías, yo lo sabía y el béisbol mexicano lo disfruta. Más peloteros como este y la Liga Mexicana de Béisbol todavía va a crecer aún más. Así que, señoras y señores,
Ese es mi top, ese es el top de Carlos Alberto Valdés. ¿Quieres compartirme el tuyo o al menos quieres dejarme el top 3? Te leo ahí abajo en la cajita de comentarios. Mientras tanto, no olvides suscribirte al canal, seguirnos en redes sociales y sobre todo, no olvides que el béisbol se juega dentro de un diamante, pero es aquí, en Diamante Mexicano, donde se analiza. Saludos a la distancia y nos vemos, nos escuchamos en el próximo video.